Primitiva, desde el primer momento, llevó a cabo una sucesión apostólica en la medida en que los apóstoles iban falleciendo, iban siendo martirizados, la gran mayoría de ellos, y que después esos primeros sucesores, que ya fueron llamados obispos, iban falleciendo, iban teniendo sus sucesores, y así vino la sucesión apostólica. De manera que cualquiera de nosotros que está aquí presente, pues ha sido bautizado por un sacerdote, el cual sacerdote ha sido ordenado por un obispo, el cual obispo ha sido ordenado por otros obispos, y así vamos retrocediendo en una cadena de sucesión apostólica y llegamos a los 12 apóstoles. Es la apostolicidad de la Iglesia, La estructura de la Iglesia católica no es, digamos, una estructura asamblearia, no lo es, sino que es apostólica, ha recibido de Jesús a través de los apóstoles la encomienda de la predicación de la fe. Una iglesia que no tuviese 2000 años no sería la iglesia de Jesús, sería una iglesia inventada a sí misma. Y ojo, que ese riesgo es grande. El riesgo de seccionarse, el riesgo de fraccionarse. De hecho, la palabra secta, al margen de otros significados, tiene ese significado. Secta significa seccionarse del árbol, del tronco. Y repito, una iglesia, para ser la iglesia de Cristo, tiene que tener 2000 años. Nosotros no podemos dar a luz nuestra propia fe, la hemos recibido, se nos ha transmitido. Frente a esta tentación tan propia de nuestra época, de hacer una fe a nuestra medida, de hacer un Dios a nuestra medida, desde nuestra sensibilidad, ¿no? De querer no tanto en el Dios que nos ha creado, sino en el Dios que nos hemos creado a nuestra imagen y medida, obviamente, pues esa estructura apostólica de la Iglesia es muy importante, nos preserva, ¿no?, de ese riesgo de subjetivismo. Que el riesgo de subjetivismo pues está muy presente en nosotros. Y tenemos que ser muy agradecidos, ¿no?, a la tradición de la Iglesia, dentro de la cual ha habido una historia pues muy fuerte, una historia martirial. De hecho, de los 12 primeros apóstoles, 11 fueron mártires. De 12, 11. Menuda proporción. Solamente Juan, el discípulo amado, ¿no?, pues terminó sus días sin la muerte martirial. Entonces, y con el paso de los siglos también ha habido momentos muy duros. A veces nos quejamos del momento actual, pero es que la historia de la Iglesia es muy conveniente conocerla, porque desde luego a uno le relativiza mucho, ¿no?, la preocupación del momento presente. Hay una historia martirial, una historia de una fidelidad con un alto precio en estos 2000 años, y tenemos que ser muy agradecidos de esa tradición. Y cuando se hable de los padres de la Iglesia, de la patrología de esos primeros siglos, y cuando nos hablen de que si San Juan Crisóstomo, y que si San Agustín, o San Cipriano, o San Gregorio Magno, etc., yo creo que tenemos que ser enamorados de esos padres de la Iglesia que han formado parte de esa sucesión apostólica. Ha sido un milagro la sucesión apostólica, ¿no?, en estos 2000 años, y es un signo de que Dios está ahí presente, porque donde hay perseverancia es que es de Dios. Un signo de que la Iglesia es de Dios es su perseverancia. Si fuese por nosotros, hace tiempo que la Iglesia hubiese terminado sus días. La perseverancia se da allí donde está el don de Dios.